En los últimos videos aprendimos sobre los Stack Layout. Utilizamos los Stack Layout para colocar elementos en una sola línea de manera vertical u horizontalmente. Existe otro diseño en Xamarin Forms llamado Grid. Este lo usamos para colocar elementos en filas y columnas. Así que vamos a ver cómo utilizar los Grid. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Esto lo estoy haciendo ya que tuve un problema con mi computadora y perdí el respaldo del proyecto que estábamos usando en los otros videos. Si ustedes quieren usar el anterior, lo pueden hacer. Para no hacer tan largo el video, voy a adelantar esta parte. Ok, ya tengo el proyecto. Ahora lo que haré es crear una nueva página. Le voy a llamar Grid Page. Luego voy a la clase App y cambiaré el Main Page por el Grid Page. En el archivo sample voy a quitar esto y en su lugar voy a agregar un grid. Dentro del grid voy a agregar 4 labels en 2 filas y 2 columnas. Así que agrego el primer label y voy a configurar el background color como orange. Copio y pego este label 3 veces. Entonces ya tengo 4 labels. Ahora lo que quiero hacer es posicionar cada label en una fila y una columna en particular dentro del grid. Para hacer esto vamos a usar una sintaxis especial. En el primer label vamos a escribir grid.row y establecemos este valor en 0 para la primera fila. Ahora de manera similar vamos a hacer lo mismo pero ahora con el grid.column y ponemos 0 para la primera columna. Ahora lo importante aquí y quiero que presten atención es la propiedad row y column. Estas propiedades no pertenecen a la clase label. Si vamos al code behind y creamos un label y luego buscamos la propiedad row o column, no tenemos esas propiedades. Estas propiedades son las que llamamos attached bindable properties, las cuales están definidas en la clase grid pero pueden ser configuradas en otras clases. Y con esta técnica podemos colocar cualquier elemento aquí y asignarle una fila y una columna dentro del grid. Ahora vamos a asignar a los otros labels diferentes filas y columnas dentro del grid. Bueno, quedaría algo así. Ahora voy a configurar el background del grid como green para que podamos ver claramente. Ahora vamos a ejecutar la aplicación y va a ver cómo quedó. Lo primero que quiero que vean es que al igual que el Stack Layout, el grid también se estira para llenar a su contenedor padre, por lo que se toma toda la página. Además, cada etiqueta o cada label se estira para llenar la fila y columna que la contiene. Ahora también podemos ver una línea color verde que separa las columnas y las filas. Esto se debe al espacio que hay entre las filas y columnas del grid, el cual podemos configurar. Volviendo al código, en la propiedad row spacing del grid le voy a poner 40 unidades. Y también con la propiedad column spacing también le voy a poner 40 unidades. Ahora vamos a ver el resultado. Si no deseamos tener ningún espacio entre filas y columnas, simplemente establecemos esas propiedades en 0. Ahora vamos a ver algo más sobre el grid. Voy a agregar un label en la tercera fila, pero quiero que este tome 3 columnas. Volviendo al código, agrego el label y le asigno la tercera fila. Pero en lugar de configurar la columna, voy a configurar una propiedad que se llama column span y le voy a indicar que este label tome 3 columnas. El texto voy a poner column span y el background del mismo color. Vamos a ver el resultado. Ok, tenemos un label en la tercera fila que está tomando 3 columnas. Ahora me gustaría agregar un label a la tercera columna que tome 3 filas, algo así. Volviendo al código, voy a agregar un label, pero esta vez la voy a asignar a la tercera columna. Y quiero que tome 3 filas, así que uso el row span y lo configuro en 3. El texto lo voy a poner row span y el background del mismo color. Veamos el resultado nuevamente. Aquí está la etiqueta y está tomando una columna y 3 filas. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño de las filas y columnas. Si vemos, actualmente todas las columnas tienen el mismo ancho y todas las filas tienen la misma altura. ¿Cómo configuramos el ancho de las columnas y la altura de las filas? Volvamos al código.
debemos establecer una propiedad que se llama Row Definitions. Entonces, agregamos Row Definitions. Estoy usando algo que se le conoce como Property Element Syntax o sintaxis de elemento de propiedad o algo así. Estamos usando un elemento SAML para establecer una propiedad del grid. Esta propiedad es un complex type, por lo que no podemos configurarlo mediante un atributo. Un complex type permite definir elementos de estructuras complejas, es decir, elementos que pueden tener elementos hijos y atributos. Lo importante aquí es que sepan cómo se usa. Ahora dentro voy a agregar múltiples elementos. Row Definition. Para cada fila especificamos una altura. Esta altura puede ser un valor absoluto o proporcional. Por ejemplo, para la primera fila quiero que su altura sea de 100 unidades. Más adelante veremos qué son las unidades. Ahora voy a copiar y pegar esta línea dos veces más porque tenemos tres filas. Para la segunda y tercera fila quiero que sus valores sean proporcionales. Entonces la primera fila tiene 100 unidades de altura y quiero que el espacio restante se divida entre la segunda y la tercera fila en partes iguales. Entonces usamos un asterisco. O si queremos que la altura de la segunda fila sea el doble de la altura de la tercera fila, podemos usar un 2 antes del asterisco. Entonces la primera fila tendrá 100 unidades de altura y el espacio restante se dividirá de tal manera que la segunda fila sea 2 veces más alta que la tercera fila. A ver, vamos a ver el resultado. Ok, la primera fila tiene 100 unidades de altura y la segunda tiene el doble o 2 veces más la altura que la tercera. Ahora, si queremos configurar el ancho de las columnas, podemos usar una técnica similar. Volviendo al código, vamos a usar una sintaxis como la anterior llamada Column Definitions. Y aquí, dependiendo de la cantidad de columnas que tenemos, vamos a agregar múltiples Column Definitions. Y para cada columna especificamos el ancho. Digamos que queremos que la primera columna tenga 100 unidades. Duplicamos esto. Y queremos que la segunda columna tenga el doble de la tercera. Esto sería el resultado. Tenemos que la primera columna mide 100 unidades y la segunda es 2 veces más ancha que la tercera columna. Ahora, ya por último, antes de terminar este video, observamos que en la primera columna tenemos el primer label, el label 1. Y podemos ver que tiene un padding en el lado derecho. Esto es porque 100 unidades es muy ancho para el tamaño del label. Ahora, si volvemos al código, quiero establecer el ancho de la primera columna en auto. Esto quiere decir que ya con esto la columna será lo suficientemente ancha para sus hijos, independientemente del tamaño. Veamos cómo se mira. Puedes ver que el padding en el lado derecho de la etiqueta se quitó, porque ahora la primera columna es lo suficientemente amplia para sus hijos. Muy bien, para resumir, usando el grid podemos diseñar múltiples elementos en filas y columnas. Si quieres que todas sus filas y columnas tengan el mismo tamaño, simplemente puedes agregar sus elementos dentro del grid y asignarles una fila y una columna. Si deseas tener más control sobre la altura de las filas, puedes usar Property Element Syntax para establecer la propiedad Row Definitions del grid. Y de forma similar, si deseas tener el control del ancho de las columnas, usa el Property Element Syntax para establecer la propiedad Column Definitions. Con esto terminamos este video, nos vemos en el siguiente.